¿Qué fue la Escuela de Frankfurt? Comprender el papel de la industria cultural y la teoría crítica. ¿Qué encontrarás en este audioblog? 1. Contexto histórico de la Escuela de Frankfurt. 2. ¿Qué fue la Escuela de Frankfurt? 3. El origen de la Escuela de Frankfurt. 4. Objetivos de la Escuela de Frankfurt. 5. La influencia del marxismo cultural. 6. La función de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. 7. La industria cultural de la Escuela de Frankfurt. 8. Resumen de las principales características de la Escuela de Frankfurt. 9. Principales pensadores de la Escuela de Frankfurt. Contexto histórico de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt se inserta en el contexto histórico del siglo XX. A pesar de las dos guerras mundiales, los trabajadores no se unieron contra sus patrones como predijo Marx. Además, debido a la Revolución Rusa, se fortalecieron las discusiones sobre la implementación de regímenes socialistas. La caída del muro de Berlín no significó el fin de las ideas socialistas. Por el contrario, su aparente final sirvió para fortalecer estas ideas en Occidente. No hay duda de que Estados Unidos ganó militarmente, pero la verdad es que el pueblo estadounidense entregó su cultura al enemigo. Sin embargo, antes de comprender qué fue la Escuela de Frankfurt, es necesario volver al socialismo tal como lo concibió Marx, un aspecto de la filosofía de Hegel y las principales características de la cultura occidental. El socialismo de Karl Marx. Karl Marx argumentó que la sociedad era injusta por explotar al trabajador. Para superar esta injusticia, creía que la solución estaba en el método revolucionario. Esperaba que la clase obrera tomara el gobierno por la fuerza, con violencia, e implementara la dictadura del proletariado. Marx describió una dictadura necesaria y provisional, que controlaría los medios de producción, hasta entonces propiedad de la burguesía, para acabar con las desigualdades. Cuando todo estuvo bajo el control del proletariado, su idea era que la sociedad ya no necesitaría del gobierno. Tampoco habría más clases sociales. Esta sería la etapa del comunismo. En el manifiesto del Partido Comunista, Marx llamó al proletariado a unirse, porque imaginaba que los trabajadores de los distintos países europeos lucharían juntos contra el capitalismo. Creía que el propio capitalismo sería responsable de su propia desaparición y que los trabajadores unirían sus fuerzas en una gran revolución. Nada de eso sucedió y, después de las guerras, el capitalismo tomó otras formas y salió fortalecido. Con la Primera Guerra Mundial, los proletarios del mundo no se unieron contra sus patrones, sino unos contra otros. La crisis del marxismo planteó una pregunta. ¿Quién enajenó a los trabajadores? Según Marx, una persona enajenada es aquella que ha abdicado de sus derechos de clase y se los ha concedido a otra persona. Es la situación de quien no lucha por sí mismo, sino por los demás. La civilización occidental tenía la culpa. Tesis y antítesis de Hegel. El principio de la filosofía hegeliana es que el mal tiene una fuerza creadora. Cada vez que se confrontan ideas, es decir, tesis contra antítesis, surge una síntesis superior, mejorada. Hegel creía que no existe una verdad absoluta, pronta y objetiva. Las ideas siempre chocarán, y como resultado surgirá una nueva y mejor. En consecuencia, el mundo siempre estará cambiando en su forma de pensar, en tanto las ideas se opongan a los opuestos, para que surjan nuevas ideas, síntesis. Sin embargo, no quedarán así, ya que aparecerán otras ideas para contradecirlas y así sucesivamente. Cultura occidental. Occidente se sustenta en el encuentro de Jerusalén, Atenas y Roma. La ética judeocristiana,
la filosofía griega clásica y el pensamiento jurídico romano formaban una única identidad. En definitiva, la cultura occidental reconoce una moral objetiva, la relación del hombre con Dios, su esencia y sus derechos naturales. Pero basta leer a algunos autores explicando qué fue la Escuela de Frankfurt para darse cuenta de que el pensamiento surgido de ella contradice todo eso. ¿Qué fue la Escuela de Frankfurt? La Escuela de Frankfurt fue una escuela de pensamiento que surgió bajo el nombre de Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt, Alemania. Desde un principio, se creó con el objetivo de destruir la cultura occidental, atacando el capitalismo, la dimensión religiosa de la vida y la tradición clásica. El marxismo original se adaptó para influir en Occidente y cambiar la cultura a través de las ideas y el lenguaje, cambiando los hábitos de las personas. Los principales pensadores de la Escuela de Frankfurt fueron filósofos marxistas o sociólogos como Max Horkheimer, Federico Paleck, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Jürgen Habermas, Guillermo Reich. Las ideas de estos teóricos siguen vivas en la actualidad, especialmente en las universidades y en los principales medios de comunicación. Desde la enseñanza académica y la formación de nuevos profesionales, las ideas de Frankfurt impregnan la cultura. Estos pensadores desarrollaron el marxismo cultural, una rama ya existente de las ideas de Marx. El origen de la Escuela de Frankfurt. Antonio Gramsci había visto, en la Unión Soviética, los límites de la teoría marxista. Fue entonces cuando comprendió que era necesario cambiar la cultura para implantar la mentalidad socialista en las personas. El marxismo cultural se debe a él. Sin embargo, aún quedaba la necesidad de estudiar cómo implantar el marxismo en la mente de las personas. En 1923, Felix Weil, filántropo alemán y académico de origen argentino, fundó el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt. Lo fundó junto con George Lukács, un filósofo marxista. La función del instituto era estudiar la civilización occidental para entender cómo destruirla. Efectivamente, su fundación se produjo el 22 de junio de 1924, poniendo en práctica lo que el año anterior eran solo ideas. 6 años más tarde, en 1930, asumió como director de la Escuela de Frankfurt otro teórico marxista, Max Horkheimer, del que seguiremos hablando. El 13 de marzo de 1933, el Instituto de Frankfurt fue cerrado por el gobierno prusiano, en ausencia de sus directores Max Horkheimer y Friedrich Paleck. Unos meses más tarde, el edificio fue expropiado y cedido para su uso por la Liga de Estudiantes Nacionalsocialistas. En la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos miembros judíos de la Escuela de Frankfurt se mudaron a Ginebra, Suiza, París, Francia, y Nueva York, EU. El cambio forzoso que sufrieron fue la ocasión para la difusión de sus ideas en otros países. Objetivo de la Escuela de Frankfurt. Como escuela de análisis y pensamiento filosófico, el objetivo de la Escuela de Frankfurt era destruir la cultura occidental desde una perspectiva marxista. Fundamentalmente, los pensadores de Frankfurt desarrollaron dos conceptos importantes: teoría crítica, industria cultural. Los dos conceptos anteriores involucran ideas filosóficas con propósitos sociales, es decir, ideas diseñadas para ser aplicadas en la sociedad. La influencia del marxismo cultural. Los principales pensadores de la Escuela de Frankfurt reconocieron que la teoría marxista tradicional no podía explicar el desarrollo de las nuevas sociedades capitalistas ni prevenirlas. Considerando a los seguidores de Marx solo repetidores de ideas, buscaron ir más allá de la defensa del partido y del comunismo. A esto se sumaba la percepción que tenían: la revolución no lograría el éxito pleno y mundial que había descrito Marx. Al menos,
no se lograría a través de la violencia, si fuera provocada por guerrillas o por gobiernos dictatoriales. El marxismo original se complementó con el psicoanálisis freudiano, la filosofía existencialista y la filosofía del lenguaje. La propia idea positivista fue desacreditada. Según los positivistas, el avance moral de la sociedad iría de la mano con el avance de la ciencia y la escolarización. A pesar de ello, el aumento de las tecnologías, el conocimiento y la educación no ha podido evitar las guerras. Era necesario cambiar el enfoque. Antonio Gramsci. Gramsci fue pionero en el entendimiento de que era necesario destruir la cultura occidental en lugar de tomar el gobierno por las armas. Su idea era dominar la cultura sin que se descubriera la estrategia. El cambio cultural debe tener la apariencia de una lucha por la dignidad humana y la libertad. Argumentó que el comienzo de la nueva sociedad solo sucedería a través del cambio interior de las personas. Gramsci y la Escuela de Frankfurt encontraron que la cultura es de alguna manera una religión externalizada. En consecuencia, el marxismo cultural no implica la lucha armada, sino la posesión de la cultura, para que la gente comience a ver el mundo de manera dividida, como si la historia solo estuviera formada por opresores y oprimidos. Pero, ¿cómo lograr que la gente abandone la herencia tradicional que ha recibido? La función de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Los estudios filosóficos de la Escuela de Frankfurt se conocieron como teoría crítica, oponiéndose a la teoría tradicional. Lo tradicional fue creado para ser neutral, lo crítico para destruir la realidad y reconstruirla según la ideología marxista. Tradicionalmente se estudiaban los conceptos y solo después de comprender la realidad de manera objetiva y veraz, se analizaba qué acciones eran necesarias para generar algún cambio. La teoría crítica, por el contrario, critica las condiciones sociopolíticas y económicas tanto como sea posible, centrándose no en el análisis de la realidad sino en la crítica en primer lugar. En la dialéctica hegeliana, la crítica recibió aún más fuerza. Lo importante es criticar tanto como sea posible, deconstruir, rechazar, ridiculizar y ocultar la mayor cantidad posible de valores occidentales. La forma de operar de Frankfurt no es constructiva, siempre es destructiva. Se ataca la religión, la moral, la filosofía griega e incluso las teorías marxistas clásicas. La teoría crítica es la politización de la lógica. Horkheimer declaró que la lógica no es independiente del contenido, sino que es un instrumento político. Este razonamiento aplicado significa decir que un argumento lógico apoya la destrucción de los cimientos culturales de Occidente. Por otro lado, si los defiendes, es ilógico. También surgió la noción de corrección política, que desprecia el debate abierto y sin censura. Cuanto más se censura el discurso y se impide que llegue a la gente, más fácilmente se distorsiona la realidad con fines ideológicos. Los principales pensadores de la Escuela de Frankfurt consideraban que la verdad es algo imposible de encontrar. Por lo tanto, enseñaron que las ideas siempre deben estar en conflicto, como se explica en la filosofía de Hegel. La teoría crítica se enseña principalmente en las universidades para que los estudiantes aprendan a rechazar la civilización occidental y todo lo que representa. Creen que solo entonces el hombre será libre y el mundo un lugar mejor. Un problema aún mayor es que los pensadores de Frankfurt no tenían un plan para aplicar después de la destrucción. Siguiendo los pasos de Hegel, estos neomarxistas esperaban que, de la ruina, del caos, surgiría el orden de alguna manera desconocida. Para Horkheimer, el objetivo de la teoría crítica era para liberar a los seres humanos de las circunstancias que los esclavizan. La industria cultural de la Escuela de Frankfurt. De acuerdo con la teoría formulada en la Escuela de Frankfurt, la sociedad está permeada por una lógica intencional,
que crea un patrón artístico y cultural de la misma manera que una fábrica produce sus bienes sobre una alfombra de producción. Los valores tradicionales, capitalistas y burgueses, estandarizados, son perpetuados por la industria cultural. Todo lo que se produce está destinado a apoyarlos. Las relaciones laborales consolidadas a lo largo de los años, sumadas a los medios de comunicación, dicen los frankfurtianos, manipulan a la población sin darse cuenta. Theodor Adorno y Max Horkheimer argumentaron que esta es una de las formas utilizadas por la cultura capitalista para dominar la sociedad. Por todas estas razones, la industria cultural es una forma del capitalismo de mantener a la gente alienada, produciendo una cultura que no resuelve las injusticias sociales entre clases. Los pilares de la industria cultural son básicamente tres: cultura erudita, cultura popular, cultura de masas. El erudito es producido por una élite cultural, refinada, con alto valor estético y más elaborada. Para los pensadores de Frankfurt, debería ser preservado y utilizado como un medio para llegar a las capas intelectuales con ideas marxistas. El popular también se considera auténtico. Está ligada a culturas tradicionales intuitivas, vividas por el pueblo, sin refinamiento técnico. Igualmente, es un medio para hacer llegar la deconstrucción occidental a las capas populares. La masa se considera inauténtica, porque se la entiende como el resultado de la fusión de elementos capitalistas. Según los teóricos de Frankfurt, se cree que perpetúa el dominio burgués en todas las clases sociales. La función de la cultura de masas es entretener a la gente para distraerla de los problemas reales. Por eso hay que destruirlo y el instrumento para ello es la crítica. La dialéctica de Hegel es el medio de combate, para que a través de ella pueda surgir algo mejor. En la escuela de Frankfurt se considera que los trabajadores no se unieron contra quienes los oprimían porque estaban imbuidos de la cultura de masas, lo que les impedía luchar. La conclusión a la que llegan estos pensadores es que la militancia, la revolución cultural y una nueva educación artística serían fundamentales para liberar a la sociedad de la opresión. Resumen de las principales características de la Escuela de Frankfurt. Las principales características de la Escuela de Frankfurt son: 1. Influencia marxista con reformulaciones del psicoanálisis, la lingüística y el existencialismo. 2. Inspiración de teóricos marxistas como Marx, Gramsci, Sartre, Hegel, Freud, Lukács, Kant y Weber. 3. Propósito de la destrucción de la cultura occidental. 4. Oposición al sistema capitalista, cristianismo, filosofía griega y derecho romano. 5. Instrumentalización de la ciencia para uso ideológico. 6. Relativismo. 7. Difusión del pensamiento crítico a través de los medios de comunicación, libros, escuelas y universidades. 8. Adopción del hegelianismo, que busca el poder creador del mal. 9. Liberación del ser humano a través del placer, la educación, el arte, la militancia y la revolución cultural. 10. Adhesión al antipositivismo, anticonservadurismo, teoría crítica e industria cultural. 11. Tácticas para cambiar la cultura no inmediatamente, sino lenta y gradualmente durante generaciones. Principales pensadores de la Escuela de Frankfurt. Max Horkheimer, 1895 a 1973, filósofo y sociólogo. Junto a Adorno, desarrolló el concepto de industria cultural, presente en el libro A Dialéctica del Esclarecimiento. Theodor W. Adorno, 1903 a 1969, filósofo, sociólogo y músico. Autor de los libros Dialéctica Negativa y La Idea de la Historia Natural. Defendió la educación como forma de emancipación del sujeto. Friedrich Paleck,
1894 a 1970, filósofo, sociólogo y economista. Fue cofundador del Instituto de Frankfurt para la Investigación Social. Sus obras más destacadas han estudiado las relaciones entre el capitalismo y el Estado. Herbert Marcuse, 1898 a 1979, sociólogo y filósofo. Se dedicó a señalar la relación entre capitalismo y sexualidad, así como cuestiones de raza y exclusión social. Erich Fromm, 1900 a 1980, psicoanalista, filósofo y sociólogo. Utilizaba bases del pensamiento marxista afines a elementos del psicoanálisis. En sus obras analizó las relaciones sociales, la familia y otros elementos que interfieren en la formación de la persona. Jürgen Habermas, 1929, filósofo y sociólogo aún vivo. Formó parte de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Sus obras analizan las relaciones entre política, comunicación, lenguaje y discursos. Max Horkheimer y Theodor W. Adorno. Horkheimer y Adorno se propusieron convencer a los estadounidenses de que ellos mismos eran los mayores fascistas de la historia. Juntos escribieron el libro La personalidad autoritaria. La intención de la obra era vincular la civilización occidental con el fascismo, haciendo creer que el capitalismo, la civilización occidental y el cristianismo eran la fuente del mal. La difusión de los propósitos de la Escuela de Frankfurt encontró apoyo en la creación de un enemigo. Los estadounidenses eran fervientes defensores de la libertad y se oponían firmemente al fascismo. Por eso, hacerles creer que tenían actitudes fascistas en su propia cultura era la forma de cambiar sus pensamientos y hábitos. América empezó a ver en sus valores más ricos, los mismos que la fortalecían a los ojos del mundo, símbolos de un autoritarismo que debía acabar. El libro La personalidad autoritaria incluso presentó los grados que marcan los rasgos fascistas en cada persona. Federico Pálek. Pálek elaboró la línea económica del proyecto de teoría crítica y se hizo conocido por sus estudios sobre el capitalismo de Estado. En 1941, en su libro Capitalismo de Estado, sus posibilidades y limitaciones, argumentó que varios países de Europa y Estados Unidos estaban pasando del capitalismo privado al capitalismo de Estado. En este nuevo modelo, el mercado fue despojado de su rol de coordinador de la producción y distribución. El sustituto fue el Estado. Por esta razón, los medios económicos fueron reemplazados por medios políticos. El capitalismo de Estado, según Pálek, puede ser totalitario, como el nacionalsocialismo, o democrático, como en América. En cualquier caso, el poder político prevalece sobre el económico. Philipp Leonard, editor de las obras completas de Pálek en Alemania, considera que la teoría del capitalismo de Estado, también llamada más tarde mundo administrado o capitalismo tardío, marca el verdadero comienzo de la teoría crítica. Según Pálek, abandonando así una era predominantemente económica para llegar a una era predominantemente política. Herbert Marcuse. Herbert Marcuse escribió Eros and Civilization en la década de 1950. En este trabajo, delineó un programa hippie de revolución sexual y una estrategia pacifista. Unió los pensamientos de Marx y Freud y llegó, como conclusión, a la tesis de que el americano es agresivo porque reprime el sexo. Ahora bien, la solución propuesta por Marcuse, ante este resultado, fue abandonar los tabúes sexuales. Según él, los hombres hacen la guerra por su agresividad, producto de no tener relaciones sexuales. Por lo tanto, si tuvieras sexo sin restricciones, serías menos agresivo y no provocarías guerras. Marcuse escribió que la represión sexual era un instrumento para mantener el capitalismo. No por casualidad la revolución hippie fue fruto de su pensamiento.
El eslogan, paz y amor, se explica por sí mismo en este contexto, así como, haz el amor, no la guerra. Con jóvenes viviendo los placeres libremente y sin impedimentos, serían más pacíficos y no harían guerras, llevando al sistema capitalista a la ruina. Lo mismo se aplica a las intenciones de Woodstock. La Escuela de Frankfurt buscó llevar a cabo la revolución marxista cambiando la forma en que las personas manejaban su sexualidad. El problema era la suposición de que, con el fin de la moralidad sexual, lo que surgiría sería mejor. La transgresión de los jóvenes iba acompañada del uso de drogas, en altas dosis. La realidad era de enfermedad y depresión, adicción, hedonismo y, en el peor de los casos, pérdida del sentido de la vida. Erich Fromm. A partir de final de la década de 1920, él representó un socialismo democrático y humanista influenciado principalmente por Freud y Marx. Sus contribuciones fueron mayores en lo que se conoció como psicoanálisis humanista. Abordó lo que consideraba las necesidades básicas del ser humano, la libertad y la pertenencia. A partir de esto, describió las posibles personalidades de las personas, los tipos receptivos, explotadores, acaparadores, comerciantes, necrófilos y productivos. Según Fromm, solo los productivos eran auténticos porque sabían cuidar su propia autoestima antes de cuidar a los demás. Otro tema sobre el que escribió fue la carga de la libertad, que viene con limitaciones, dolor y sufrimiento. Hablando de los dilemas humanos, explicó que las personas sufren porque piensan en la muerte, porque buscan una realización imposible y porque se sienten aisladas. Como humanista socialista, realizó un trabajo menos sofisticado entre los participantes de la Escuela de Frankfurt. Llamó a todo esto dicotomías existenciales, que muchos resuelven pensando que hay una vida después de la muerte, como forma de significar la vida. Jürgen Habermas. Su contenido filosófico no fue tan preponderante como el de los demás. Su importancia está anclada en el hecho de que fue el director de la propagación del marxismo cultural en las universidades alemanas. El éxito ya se logró en los años 50. Lo que ya dominaba Alemania Oriental llegó a Occidente con dinero del gobierno y organizaciones millonarias. En su producción teórica, lo que más se destacó fue su distinción entre pensamiento racional proposicional y pensamiento comunicativo. El primero sería el pensamiento lógico dirigido hacia un fin para producir un resultado definido. La segunda estaría basada en la búsqueda de un vago consenso de armonía entre las personas. Habermas y todos los demás pensadores que crearon o participaron en la Escuela de Frankfurt, a pesar de centrarse en diferentes áreas de estudio, tenían el mismo objetivo: destruir el modelo de familia occidental. La destrucción de la familia. Para el pensamiento marxista, la familia es una institución burguesa que perpetúa valores opresores. La familia es un ente que cría a los hijos de manera autoritaria, generando adultos sumisos, obedientes y dependientes. Necesita ser extinguido, porque impide la revolución, ya que se basa en la propiedad privada, la opresión patriarcal y la ética social burguesa. El problema de la propiedad es que pasa a los herederos y no se divide entre los desposeídos, lo que mantiene la desigualdad. El problema de la llamada opresión patriarcal es que instituye la desigualdad entre hombres y mujeres. El problema de la ética sexual burguesa es que considera el matrimonio solo entre un hombre y una mujer. En definitiva, la familia replica el fascismo por lo que enseña, según explicó. En base a estos pensamientos, la Escuela de Frankfurt entendió dónde debía actuar para deshacer la educación que los niños recibían en casa. La instrumentalización de las universidades. Para controlar la cultura, es fundamental controlar el lenguaje y las ideas. De ahí viene la infiltración de canales institucionales, como los medios de comunicación y la educación.
Como la revolución cultural debe ser lenta y paulatina, dando la impresión de naturalidad, el mejor camino sería formar profesionales para las generaciones futuras. En Brasil, por ejemplo, que ha dominado el sistema educativo y los medios durante décadas, el pensamiento socialista ya tiene la hegemonía cultural. A través de la política se logró el dominio de los espacios y de la clase hablante, periodistas, cineastas, psicólogos, sacerdotes, jueces, políticos y escritores. La docencia en escuelas y colegios está ligada al proyecto de destrucción de la familia. Para quitarles la autoridad a los padres, es necesario enseñar diferente a ellos en todos los niveles educativos, la sociedad necesita ser reprogramada. A través de la educación controlada se logra una enseñanza igualitaria, que excluye el pensamiento independiente. Los estudiantes de todo el país aprenden sobre política en el aula, pero no el contenido en sí. Aprenden a criticar a los gobiernos que se oponen al socialismo y a considerar enemigos a quienes los defienden. No se alienta el debate con los opositores de las ideas marxistas, sino que se evita. Quienes piensen lo contrario deben ser denunciados, acusados, pero no escuchados. Habiendo entendido ya lo que fue la escuela de Frankfurt, no es difícil percibir el abandono de las tradiciones griega, patrística, escolástica e incluso moderna. Aristóteles, Santo Tomás de Aquino e incluso modernos como Hegel, Fichte, Schelling y Goethe fueron dejados de lado. Ninguna de estas filosofías sería necesaria si se siguieran las reglas del pensamiento correcto de la escuela de Frankfurt. Lucha contra la religión. El cristianismo representa, para los pensadores de Frankfurt, una amenaza, porque mantiene la creencia en la ficción llamada Dios, que mantiene alienadas a las personas. Tener una religión, soportar el sufrimiento y esperar una vida mejor después de la muerte deberían ser actitudes y creencias intolerables. La forma de vida basada en la fe se consideraba una distracción de la miseria causada por el capitalismo. En la escuela de Frankfurt, no es Dios sino el hombre quien merece reverencia. Según sus teóricos, el hombre es un producto de la naturaleza como todos los demás animales, sin espiritualidad, pero igualmente guiado por sus instintos más básicos. En cuanto a la moralidad tal como la enseña la religión, con el bien y el mal objetivos, así como con la verdad y la mentira objetivas, se consideraba inexistente. Bueno es lo que favorece la revolución, malo lo que la obstaculiza. Esto lleva a otra consecuencia. Despenalización del delito. Desacreditar la moral, el libre albedrío y la responsabilidad humana fue la base teórica para despenalizar el delito. Habermas fue uno de los pensadores que defendió que el hombre es un producto de la sociedad. Sumado a esto, otra creencia, es inevitable que los seres humanos se comporten de acuerdo con sus instintos animales y cedan a tendencias consideradas criminales. Sin embargo, la culpa es del sistema capitalista que lo hizo así, no de sí mismo. Este es uno de los orígenes del pensamiento de que el criminal no es culpable, siendo, de hecho, una víctima de la sociedad. Cualquiera que se atreva a estudiar lo que fue la escuela de Frankfurt se encuentra con estos razonamientos sobre la cultura. La promesa era que se lograría la libertad, la justicia y la igualdad. Pero no se ha revelado cómo lograr nada de esto, porque el enfoque de los pensadores de Frankfurt es de construir, no construir. Agradecemos sus comentarios y esperamos que este material haya sido de su agrado. Suscríbete si hemos aportado valor para ampliar sus conocimientos.